Otras herramientas de edición de alineamiento que podemos usar es, en caso que necesitemos borrar una curva, usamos esta herramienta de acá. Y así usted puede actualizar su alineamiento. Ok, ahora yo voy a eliminar este alineamiento. Entonces, para usted puede manejar sus objetos de Civil 3D aquí en el Prospector. En este caso, yo quiero borrar ese alineamiento. Entonces, se puede borrar por aquí en el Prospector, o usted lo puede borrar de AutoCAD. Y al igual se le elimina de la base de datos. Ahora yo voy a hacer un alineamiento, vamos a decir lo que uno llama ya con la herramienta que trae el programa, sin tener nada en AutoCAD. Con esta opción, Alignment Creation Tools, ahí especificamos el nombre del alineamiento. Igual que el ejercicio anterior, aquí ponemos los parámetros, el estilo del alineamiento, la estación inicial, si queremos ponerle labels. También podemos decirle que use o no los parámetros de diseño ya de normas. En este caso el programa viene con normas de la ASTO. Tú puedes decirle la velocidad de la velocidad de diseño de ese alineamiento. Entonces ahí el programa te va a comparar si los datos que nosotros ingresamos, por ejemplo de curva horizontal, cumplen con esa norma para esa velocidad. Entonces él te pone un símbolo como de advertencia cuando algo no cumple. Entonces, luego que creamos ese alineamiento, solo está creado, como quien dice, la base de datos. Entonces de ahí podemos empezar a agregar elementos. Podemos ir a esta opción y decimos, bueno, que cree curvas a medida que yo vaya dibujando mis tangentes, que cree curvas con el radio especificado aquí. Si queremos, podemos poner la espiral de entrada también, espiral de salida. Entonces en este menú aquí podemos crear tangentes sin curvas y tangentes con curvas. Que este comando depende de la configuración que uno pone acá. Entonces ahí vemos como él va dando una vista previa de las curvas que se van creando. Y ahí está el alineamiento. Es un objeto que viene siendo el mismo, o sea, algo semejante a lo que hicimos anteriormente, creado desde una polilínea existente en el dibujo, pero ese ya fue creado desde la herramienta de crear alineamiento de Civil 3D. Y se puede modificar de la misma forma, de forma gráfica, de forma paramétrica, según sea necesario. Entonces aquí vemos, yo reduje ese radio y miren ese símbolo, como ya te da una advertencia de que esa curva no tiene el radio mínimo.
Y ahí vemos, ahí se está sugiriendo un radio según la velocidad de diseño que se especificó en ese alineamiento. También lo muestra en esta ventana de edición. Dice cuál es el radio mínimo. Y aquí está el radio que tiene esa curva ahora. ¿Cómo te llegaste a esa ventana? Por aquí. Abre esa tabla. Y aquí selecciona entonces qué tramo del alineamiento va a modificar. Y ahí te muestra la información que tiene en el momento. Y este es lo que tiene. Y esto son recomendaciones según la norma de diseño. Luego de ahí podemos ya ver cómo modificar los labels, o sea, las etiquetas que se ponen automáticamente a lo largo del alineamiento. Podemos darle un clic al alineamiento y clic derecho, Edit Alignment Labels. Entonces aquí está el paquete de label que se va a poner a lo largo de ese eje. Yo voy a eliminar lo que está ahí. En caso que ustedes crearon un alineamiento sin label, le va a salir así. Entonces, para agregar o quitar label, vamos acá. Y ahí usted tiene un listado de tipo de etiquetas que se pueden agregar. Por ejemplo, él le llama Major Station. Eso es las estaciones donde se va a poner un texto por defecto. Entonces aquí usted tiene varios estilos. Usted puede también modificar estilo de labels. Que es algo semejante a la creación de etiquetas de otros objetos de Civil 3D. Que aquí usted, por ejemplo, pone el tipo de información que quiere que le muestre. En este caso es una estación. Y el formato que usted quiere que tenga eso. Entonces voy a agregar ese label. Acá le podemos poner la distancia a la que van a estar esos textos. Entonces aquí podemos seguir agregando otros tipos de label para que se combinen. Este minor station es ya en caso que queramos poner como por ejemplo líneas divisorias entre el major, que si las etiquetas están a 100, podemos ponerle que ponga un símbolo, en este caso una línea perpendicular al alineamiento cada 20 metros, por ejemplo. Y le podemos ir dando a aplicar y ahí vemos los cambios en pantalla. También se puede poner otro tipo de label como datos geométricos. Ya eso va a incluir, te puede poner que indique el inicio del eje y los datos de las curvas. Y ahí tiene PC, PT y otros datos de la curva ya especificados en el label. Otro tipo de label es para anotar los elementos del alineamiento como la tangente y las curvas. Este te pone un label alrededor de todo el alineamiento y este te anota solamente un objeto. Por ejemplo, ahí se anotó esta curva. O si interesa ponerlo todos a la vez, se puede usar este que dice múltiple. Y ahí entonces tenemos los labels de todas las tangentes y todas las curvas.
Entonces, Station Offset, también puedes anotar que eso es un label que te va a decir en qué estación está el punto especificado y a qué distancia perpendicular del eje. Y ahí seleccionamos la estación, por ejemplo, que haya algo en dibujo que queramos saber qué estación está eso respecto a ese eje y qué distancia. Entonces, este es un estilo, por igual, un estilo de label de Station Offset, que te está diciendo el nombre de ese alineamiento, la estación de ese punto referente a ese alineamiento, la distancia también y la coordenada norte y este. Entonces, ese label usted lo puede mover y él se actualiza, o lo puede copiar también como un objeto de AutoCAD y el label también se actualiza. Lo puede cambiar de lado. Y ahí te está diciendo que el offset es a la derecha. Eso se puede editar también en el estilo. Tenemos el offset 0, o sea que está en el mismo eje, por ejemplo. Entonces, esos labels se pueden también eliminar como objetos de AutoCAD. Y esa viene siendo como la parte de poner etiquetas al alineamiento, ¿no?, de forma básica.